Entonces, lamentablemente aquí el video no me está corriendo, lo que estábamos haciendo era una maniobra de compresión para mostrar, porque generalmente las venas están aquí a los lados, y cuando se hace la maniobra en compresión, entonces por supuesto la arteria no se comprime, las venas sí. Por supuesto también podemos ver el calcio, también podemos hacer una interrogación con el dúplex para ver la onda que hay. Generalmente va a ser monofásica si es que hay flujo del todo, pero entre el calcio y la no compresibilidad se distingue la arteria de las venas. Entonces aquí tenemos la sonda está en orientación longitudinal y fíjense lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es rotando de esta manera, de un lado hacia el otro, casi vueltas de 180 grados a la vez, para generar más artefactos de refringencia, lo cual hace que la guía se haga más visible cuando estamos utilizando el ultrasonido. Aquí tenemos también, bueno, lo mismo, estoy haciendo la tibial anterior acá, vemos como la sonda está en transverso, y aquí vemos la imagen correspondiente, que no está uno a uno, pero apenas entro en el plano transversal, vamos a ver cómo rota ahora el plano longitudinal y vemos cómo estamos pasando la sonda. Fíjense la maniobra con la mano de la rotación de la guía para generar más artefactos de refringencia y por ende mayor visibilidad. Cuando vamos a hacer el acceso posterior a nivel de tobillo, de la tibial posterior, generalmente hay una disposición de vena, arteria, vena, lo cual generalmente implica que la arteria va a estar, el transcurso de la aguja va a tener las venas en el camino. Hoy día que queremos muchas veces hacer fístula arteriovenosa, quizás esto no es algo mal, pero si no estamos planeando hacer una fístula arteriovenosa, tenemos que hacer unas par de maniobras que se utilizan para aislar la arteria tibial posterior de las venas. Aquí simplemente les estamos mostrando esto sin color y en el panel de abajo una onda bifásica por lo menos. Esto no es un paciente con enfermedad, esto fue una persona que se prestó para modelar, para hacer estas fotos. Entonces, en la maniobra de aislamiento de la tibial posterior de la arteria, lo que hacemos es mover la sonda, ya sea un poco caudal o un poco cefálica, y vamos a ver aquí, vean cómo tengo en asterisco marcadas las dos venas. Se las voy a mostrar nuevamente. Las dos venas están ahora al lado de la arteria tibial posterior, por ende, el camino de mi aguja hacia la arteria está despejado y puedo proceder a realizar mi acceso. Entonces, estos fueron los equipos, quizás los accesos básicos. Yo recomiendo que comiencen con la tibial anterior y la dorsal del pie porque son más fáciles. Como les comenté, tienen el hueso justo detrás y se hace un poco más fácil. Eso también hace que se genere confianza y que uno se sienta más cómodo haciendo esto. Vamos a hablar entonces ahora de anatomías un poco más complejas. Esto es una paciente de 88 años que llega con isquemia aguda del miembro inferior derecho. Esto tiene oclusión en la femoral superficial proximal. Se hace un acceso, hay un acceso anterógrado ipsilateral, se atraviesa con un catéter Navicross casi hasta el segmento P2, donde había supera. Y cuando tomo una foto selectiva desde ahí, como ven, no tengo en realidad mucho flujo hacia ninguna parte. No podía ver nada de las arterias por debajo de la rodilla. Con el uso de ultrasonido hicimos un acceso de la tibial anterior alta, porque no se veía absolutamente nada tampoco abierto a nivel del pie o del tobillo. Y entonces aquí tenemos la imagen fluoroscópica de ese acceso de la tibial anterior alta. Pasamos nuestra guía, hicimos el rendezvous, cruzamos el acceso de anterior, entonces en forma anterior se hizo la intervención del tobillo hacia arriba y tuvimos un buen resultado. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo hacemos esto con fluoroscopía? Cuando se va a hacer esto por fluoroscopía, hay varios pasos y varios detalles que tenemos que tener en cuenta. Para hacer acceso retrógrado tibial con fluoroscopía tienes que tener un acceso anterógrado ipsilateral o un contralateral retrógrado con crossover para poder inyectar el material de contraste y hacer un roadmap. Se participa entonces, se procede a hacer anestesia local con vasodilatador subcutáneo. Aquí sí la visualización es un poco más difícil y por ende no hay tanto problema con esto. Se hace generalmente, la gente hace una mezcla 50 y 50% de nitroglicerina con lidocaína en el tejido subcutáneo. Además, se inyecta vasodilatador intraarterial selectivamente lo más cerca posible al punto de acceso. Si tienes oclusión desde la rodilla y quieres hacer un acceso en la tibial a nivel de tobillo, es poco probable que eso te ayude, pero sin embargo lo hacemos de todas maneras. Y es muy importante que cuando se está haciendo el acceso por fluoroscopía, hacer vistas ortogonales, no quedarse uno simplemente con una sola vista, porque uno cree que está justo encima de la arteria y no entra, y no entra, y uno entra, y uno se pregunta, ¿por qué no entra? En lo que rota el intensificador de imagen, el II, entonces te das cuenta que estás por lo menos a 1 centímetro en otro plano y no estás ni siquiera cerca del acceso.
Una vez que tienes la foto que necesitas y estás en el plano correcto, cuando la aguja entra, tú simplemente, como tienes ya tu roadmap, tú ves que hay una eliminación de la columna de contraste porque se sale por la aguja. Entonces vamos a ver si le mostramos aquí una foto. Otro dato, perdón, antes de las fotos, si están tratando de pasar la guía por fluoroscopia y sienten resistencia, no traten de avanzar. Hagan una imagen ortogonal porque algo que pasa muy frecuentemente es que la punta de la aguja atraviesa la arteria y ustedes están otra vez en un plano subcutáneo. Entonces, cuando haces la vista ortogonal, te das cuenta que la punta de la aguja está más allá de la arteria, que es lo más frecuente. Entonces, simplemente se retrae la aguja 1 o 2 milímetros y cae otra vez en la columna y puedes avanzar la guía sin ningún problema. Ya se los vamos a mostrar. Aquí básicamente escrito lo que les acabo de explicar. Si se utilizan los introductores, ya dimos el 2.9 French. Si se hace eso, entonces siempre hay que utilizar heparina para mantener un tiempo de ACT de 250 o más. Y utilización de lo que llamamos la solución TAMI. Eso está en esta referencia en Cardiovascular Catheterization Cardiovascular Intervention del 2014. Pero para dárselas rápidamente, la solución TAMI lo que es solución salina 0.9% que está heparinizada. ¿Cómo se hepariniza? Con introducción de 5.000 unidades de heparina por 1 litro de solución. La TAMI la preparamos con 500 cc de esa solución heparinizada, al cual se le agregan 1.600 microgramos de nitroglicerina y 5 miligramos de verapamil. Esto se infunde a una velocidad de 6 a 7 cc por minuto. Generalmente hay poca afección de lo que sería la presión arterial. Aquí estamos haciendo un acceso de la tibial anterior alta. Aquí está el roadmap, como podemos ver. Apenas se ve la parte de sangre en el hub de la aguja. Entonces pasamos nuestra guía. En este caso no hubo ningún tipo de problema. Siempre es bueno, de todas maneras, hacer un angiograma. Generalmente a mí no me gusta hacerlo por la aguja, sino que me gusta hacerlo por el introductor, porque muchas veces la guía puede tratar de irse por esta rama circunfleja y eso es algo que puede ocurrir frecuentemente y puede conllevar a complicaciones. No me pregunten cómo lo sé. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del acceso tibial posterior, aquí les tengo otra vez la imagen del reloj de acceso, como le digo yo, para que vean que no solamente es algo académico, sino que les quiero mostrar que esto también hay veces que hay que hacerlo en la vida real. Como podemos ver acá, aquí hay 3 agujas. La razón por la cual utilicé las 3 agujas es porque había una motilidad bárbara de esta arteria y básicamente lo que hicimos fue atrapar la tibial posterior entre las 2 agujas para poder hacer el acceso con la aguja del medio. Entonces aquí tenemos unas fotos, estas son del doctor Richard Hauser. Yo en realidad mis accesos los hago 99.99% con ultrasonido, pero quiero mostrarles esto porque sí me ha tocado hacerlo con radiología. Entonces aquí el roadmap, vemos la tibial posterior, creemos que estamos en el plano correcto, pero no estamos haciendo el acceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la vista ortogonal, vemos que la aguja no está ni siquiera cerca de la arteria. Una vez que ubicamos cuál es la colocación apropiada, se hace la punción. Como ves, hay un espasmo prácticamente inmediato, distal, lo cual generalmente significa que estás en la luz propia. Y después se pasa la guía, como mencionamos anteriormente. ¿Cómo hacemos el acceso peroneal por ultrasonido? Fíjense que aquí el acceso peroneal se los dejé para anatomía compleja porque lo que quiero reforzar es que este debe ser el último acceso a elaborar, a menos que ustedes ya tengan una experiencia de unos 75, 100 casos o más, porque es la más difícil de entrarle, sobre todo con ultrasonido. ¿Por qué? Porque es la más profunda. Y al ser más profunda, entonces también se mueve un poco y es difícil hacer la visualización. De hecho, en líneas generales un poco más fácil hacer la peronea con fluoroscopía que hacerla por ultrasonido. Siempre hay que tomar en cuenta tratar de no hacerlo más arriba del punto de inserción de los músculos sólidos, porque entonces estaríamos en el compartimiento posterior. Aquí tenemos un angiograma, fíjense, está justo por debajo, porque justo este nivel es más o menos la inserción de los músculos, ¿no? De los gastrocnemios. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de fluoroscopía. Tenemos una imagen de road mapping con un acceso anterior que ya teníamos. Vamos a hacer acceso acá. Quiero mostrarles. Entonces que tenemos nuestro roadmap y vamos a hacer el acceso aquí con la aguja. En un segundo. Esto me pasa cuando hacemos las cuestiones por fluoroscopía.
poco más lento. ¿Ok? Entonces tenemos nuevamente que estamos tratando de entrar y no logramos entrar, se hacen las vistas ortogonales. Una vez que punzamos, va a haber escape de la columna de contraste. Aquí vamos a verlo. Aquí viene el contraste, por supuesto, por la oclusión es un poco lento, pero ya verán, apenas entra la aguja, fíjense cómo desaparece la columna de contraste justo en ese segundo, ¿cierto? Entonces, cuando tratamos de pasar la aguja, perdón, la guía, en el panel del medio, esto debería estar corriendo simultáneo, el problema que tenemos es que la guía no está avanzando. Fíjense que entra y sale de la aguja, la guía, aquí. Entonces hacemos la vista ortogonal y como se fijaron, la aguja está 1 milímetro más allá de la pared posterior de la arteria. Como vieron, hicimos una retracción de apenas 1 milímetro y logramos entrar en la arteria. Este dispositivo que ven acá es el Closer Access o Quick Access, es de Spectranetics, y es para simplemente evitar tener que poner las manos debajo del tubo con la radiación. Para más complejidad, todavía podemos hacer accesos digitales. Como ven, se puede ver esta calcificación que se ve aquí con el ultrasonido, se ve muy fácilmente con la fluoroscopía, pero quería mostrarle que se puede ver de las dos maneras. Eh, Esto nuevamente un acceso digital. Este es un papel que publicó el amigo Mariano Palena en Catheterization Cardiovascular Interventions en el 2014. Aquí venía él tratando de hacer cruce en anterior o lateral posterior, rompe la arteria, tiene que rescatar. Para rescatar, la mejor forma de hacerlo es en retrógrado, de manera tal que entra en la primera distal, pasa por el arco, llega a la plantar lateral y de la plantar lateral se va a, perdón, de la plantar media se va a la tibial posterior y él termina haciendo su intervención de esa manera. Este es ahora otro papel de Mariano también, donde él describe la técnica de acceso retrógrado del segmento P3 y del tronco tibio peroneo. Lo escribieron en 41 pacientes con oclusiones crónicas del segmento femoropopliteo que habían fallado previamente el cruce por abordaje tradicional anterógrado. Y tuvieron 37% de pacientes que lo hicieron en el tronco tibio peroneo y 64% en el segmento P3, con un éxito de 100% en el cruce. Son las fotos representativas de uno de los casos: oclusión de la femoral superficial, la constitución tenue, si se quiere, en P2, pero se ve mejor abajo en P3. Entonces, es un acceso básicamente anterolateral. No hay aquí que voltear al paciente ni ponerlo en posición prona. Simplemente se hace el acceso, se pasa la guía en forma retrógrada. Por supuesto, aquí nuevamente necesitamos, como comentamos anteriormente, tener un acceso anterior ipsilateral para tener el roadmap. Una vez que se pasa la guía de retrógrado, se hace el rendezvous y se cambia el acceso y se hace la intervención por anterógrado. Y al final, aquí ven este balón que está inflado. Esto es para hacer la hemostasia interna. Hay veces que la gente me pregunta qué pasa si no se resuelve con esto. Entonces yo lo que hago normalmente es que inflo el balón adentro, pero también afuera le ponemos un manguito de presión arterial, generalmente a 20 milímetros de mercurio, por encima de la presión diastólica, por 2 minutos. Y hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ninguna complicación a ese respecto. Entonces, cuando estamos tratando con estos pacientes, tenemos que saber lo que estamos haciendo y no podemos estar apurados. Entonces, me gusta esta frase de Henry David Thoreau que dice: I have no time to be in a hurry. No tengo tiempo para estar apurado. Hay que hacer esto con calma. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un acceso debajo de la rodilla, pero esta vez anterógrado. Este es un paciente con insuficiencia renal severa, con una creatinina de más de 5. Él no quiere hacer diálisis, él quiere hacerse un trasplante renal, pero por supuesto tiene una herida en el pie. Y entonces la gente de trasplante dice: bueno, hasta que no se te cure la herida no te podemos hacer nada. Entonces finalmente la accedió, hice una geografía con CO2 que me demostró que todo lo que era el inflo, la femoral superficial, poplitea, tronco tibio, peroneo, estaban patentes. La tibial posterior un poco enferma y la tibial anterior estaba bien hasta que llega al momento de la dorsal del pie, donde se ocluye completamente. Como la tibial posterior también estaba enferma, entonces no tenía buena circulación por el arco, y eso era lo que estaba llevándolo, por supuesto, al problema de la herida que tenía. Entonces le hicimos a él un acceso anterógrado en segundo tiempo distal. ¿Por qué? Porque entonces
me difunde mucho menos el CO2, no tengo que estar inyectando desde la ingle, estoy mucho más cerca de la oclusión, eso me da también más torqueabilidad para poder abrir la oclusión y me ahorra también tiempo y material. Entonces, aquí se hizo la entrada de la guía, como vieron ya estaba el introductor, ahora estoy aquí con el ultrasonido, estoy tratando de cruzar con un Treasure 12, threshold de 12 gramos, que no me está pasando. Entonces inyecto CO2 en esta foto, que la van a ver. Entonces, fíjense cómo el CO2 difunde rápidamente por los capilares. Esta es la luz, esta es la pared y estos son los capilares que están afuera. Porque el CO2 tiene una capacidad de difusión muy alta. Entonces, a la final logramos cruzar con la misma guía. Aquí simplemente inyecté un cc de contraste para demostrar a la gente que en realidad sí había cruzado. Se hizo la angioplastia respectiva de todo el segmento. Y este es la foto final también. O sea, este caso se hizo con menos de 5 cc de contraste. Hicimos una foto que no está entrando por alguna razón aquí con el ultrasonido. Ahí sí entró a la final. Vamos a ver si corre aquí el video. Yo quiero mostrarles cómo se ve. Esto que están viendo ustedes acá son las burbujas del CO2 pasando por la luz del vaso. Y así es como se ve el CO2 en ultrasonido, indicando la patencia del segmento que fue intervenido. Esta era la lesión de base que tenía en el dedo, en el segundo, y al mes de seguimiento la herida sanada. Aquí tenemos otro ejemplo de un acceso anterógrado tibial doble, y esto se hizo con el propósito de hacer una reconstrucción del arco, minimizando la cantidad de material de contraste a utilizar. Se va con la cuerda, se pasa de la circulación anterior a la posterior, se hizo el crossover y terminamos haciéndola por la tibial posterior hacia la anterior, y ese fue el resultado final. Entonces, conclusión, ¿cuándo hacemos esto? En pacientes con isquemia crítica, por líneas generales, ya a estas alturas de mi vida, por la experiencia que tengo, me siento lo suficientemente cómodo para hacer esto y yo lo hago también en pacientes con claudicación severa que tienen lesiones complejas y no son buenos candidatos a cirugía. Pero se los recomiendo que cuando ustedes comiencen lo hagan solamente en pacientes con isquemia crítica. Cuando no se puede obtener un acceso anterógrado o no se puede hacer un crossover, por las diferentes razones que sean, los pacientes, por ejemplo, que tengan alguna prótesis o que tengan un bypass aortobifemoral o que tengan oclusión de alguna ilíaca, etc. O cuando así lo determina el análisis del CAP por la morfología que les mostré en el papel del C-TOP, como vimos, 80.2% de los pacientes se pueden beneficiar de un acceso retrógrado siempre y cuando sigamos la concavidad. ¿Por qué lo hacemos? Incrementa la tasa de éxito de cruce y de tratamiento, disminuye el tiempo de procedimiento, por ende es más sano para el paciente, es más sano para el médico y el equipo de trabajo, disminuye el tiempo de fluoroscopía y como también disminuye el tiempo de procedimientos, podemos hacer más procedimientos por día, lo cual en general les gusta la administración de los hospitales, conlleva a una hemostasia más sencilla y confort del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Como vimos, puede ser por ultrasonido o por fluoroscopía. Importante seguir los pasos de cómo colocar la pierna del paciente en la posición adecuada dependiendo del acceso que se quiera obtener, ¿cierto? Después recordar la utilización del ultrasonido en sentido transverso y en sentido longitudinal, mover la guía de un lado a otro para que haga más reflejencia y se vea mejor, nada de forzar. Cuando se hace por fluoroscopía, hacer vistas ortogonales frecuentes, ¿ok? Si se utiliza algún introductor, es lo más recomendable utilizar una infusión de la solución TAMI continua de 6 a 7 cc por minuto. Esto tiene tanto heparina como vasodilatadores, ¿ok? Y de todos ustedes quedo muy agradecido. Cualquier pregunta, ahí está mi email, ese es mi teléfono celular personal, siempre a la orden para lo que sea. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.